pensarías si te digo que la ciencia moderna, esa que nos dio Internet, cohetes espaciales y la medicina avanzada, nació en parte gracias a unos señores que vivieron hace más de 2500 años en Grecia y que muchos hoy apenas consideran filósofos? Hoy viajamos al Big Bang del pensamiento occidental. Vamos a hablar de los presocráticos, tipos audaces que se atrevieron a preguntar por qué cuando todos se conformaban con los mitos. Y lo más loco, ¿eran filósofos? ¿Eran científicos? ¿O eran ambas cosas a la vez? Quédate, porque vamos a desmontar mitos y descubrir el ADN perdido entre la filosofía y la ciencia. Empezamos. Primero, pongámonos en situación. Grecia, siglo VII a V antes de Cristo. Antes del famoso Sócrates, de Platón y de Aristóteles. El mundo se explicaba con dioses caprichosos, héroes y monstruos. Homero y Hesíodo contaban historias fascinantes, pero no explicaban el porqué profundo de las cosas. Y entonces, en las costas de Jonia, actual Turquía, y al sur de Italia, aparecen ellos: Tales, Anaximandro, Anaxímenes, luego Pitágoras, Heráclito, Parménides, Empédocles, Anaxágoras, Demócrito. Nombres que suenan a examen de historia. Así es. Pero piensa en ellos como los primeros detectives de la realidad. Su gran revolución fue dejar de lado el mito, la explicación mítica, y buscar el logos, la razón, la explicación racional, en la physis, la naturaleza. Es decir, el mitos, que es la explicación mítica de los acontecimientos, dar explicaciones fantásticas, fantasiosas. El logos, que es de la razón, la explicación racional, lógica. Y la physis, que es de la naturaleza. O sea que se deja de lado la explicación fantástica del mito para dar paso al logos, es decir, la explicación racional, lógica de la naturaleza y todos sus fenómenos. Estos señores se preguntaron, ¿de qué está hecho todo fundamentalmente? ¿Cuál es el arjé de las cosas, el principio? Tales dijo agua, Anaxímenes aire. Heráclito habló de un fuego siempre vivo y del cambio constante. Nadie se baña 2 veces en el mismo río. El agua fluye, el agua corre. Pitágoras y los suyos vieron números como la clave del universo. Parménides dijo, un momento. Lo único real es lo que es. Y esto que es eterno e inmutable. Y Demócrito, ¡boom! Átomos. Pequeñas partículas indivisibles moviéndose en el vacío. ¿Suena familiar? Claro. Son los abuelos conceptuales de la química, la física, las matemáticas. Estaban haciendo ciencia sin llamarla así. Ahora agárrense.
Ha habido gente, incluso académicos modernos, que han menospreciado a estos pioneros. Algunos dijeron que su filosofía era como un juego infantil. Imaginen a Tales diciendo todo es agua como si estuviera jugando al trivial. Absurdo. Estos tipos se tomaban muy en serio su búsqueda. No tenían laboratorios modernos, claro. Su herramienta era la observación y sobre todo la razón. Otros, como el historiador de la ciencia Otto Neugebauer, llegaron a decir que la filosofía griega fue casi como un estorbo para la ciencia real. Pero aquí está la clave brutal. ¿Saben dónde aparece la primera evidencia de una demostración deductiva? Esa forma de razonar que es la columna vertebral de las matemáticas y la lógica. En Parménides, un filósofo presocrático usando la lógica pura para argumentar sobre la naturaleza del ser. También tenemos las ideas locas de Anaximandro sobre la Tierra flotando en el espacio, o los astros como ruedas de fuego. Aunque hoy nos parezcan fantasiosas, fueron intuiciones. Fueron los primeros intentos de creer o de crear modelos del universo basados en la razón, no en dioses. Como dice Karl Popper, todo descubrimiento científico tiene un elemento de intuición creadora. Einstein estaría de acuerdo. Así que no era un juego, era el despertar de la mente humana a su propia capacidad de entender el mundo. Está bien, ya vimos que no jugaban, pero ¿qué aportaron concretamente que hoy llamaríamos ciencia? Muchísimo. En cuanto a astronomía y cosmología, fueron los primeros en proponer modelos no míticos del universo. Anaximandro, por ejemplo, se atrevió a decir que la Tierra no necesitaba soporte, que flotaba en el centro, y dibujó el primer mapa del mundo conocido, y especuló sobre el tamaño relativo del Sol y la Luna. Fue revolucionario. Pitágoras, es decir, los pitagóricos, aunque rodeados de misticismo, pensaron en la Tierra como una esfera y en movimientos celestes y armónicos basados en números. En las matemáticas tenemos a Tales, a quien se le atribuyen teoremas geométricos básicos. Usó la geometría para medir la altura de las pirámides y la distancia de los barcos en el mar. Eso es aplicación práctica. Pitágoras ni hablar. El famoso teorema lleva su nombre, aunque quizás no lo descubrió él, pero su escuela lo trabajó intensamente. La idea de que las relaciones matemáticas subyacen en la realidad es fundamental. En física y química, Empédocles propuso los 4 elementos: tierra, agua, aire, fuego, movidos por amor y odio. Es un precursor de la idea de fuerzas fundamentales y elementos básicos. Anaxágoras habló de semillas, las espermata, de todas, es decir, las semillas de todas las cosas en todo, y de una mente, nous, ordenadora. Ideas sobre la composición de la materia y un principio de orden. Demócrito fue el campeón. Su teoría atómica, átomos indivisibles moviéndose en el vacío, es asombrosamente moderna en su concepto, una explicación puramente mecanicista del universo.
En biología y medicina lo tenemos, por ejemplo, a Alcmeón de Crotona, médico y filósofo. Investigó el cerebro como centro de la sensación y el pensamiento. Habló de la salud como equilibrio, isonomía, de cualidades opuestas en el cuerpo. Filosofía aplicada a la salud. En cuanto a la metodología y la epistemología, se plantearon preguntas como ¿podemos fiarnos de los sentidos o solo de la razón? Parménides versus Heráclito, por ejemplo. ¿Cómo sabemos lo que sabemos? Es el inicio de la teoría del conocimiento. El desarrollo de la argumentación lógica, la búsqueda de principios universales, las herramientas básicas del pensar científico. Impresionante, ¿verdad? No tenían laboratorios, pero tenían cerebros y la valentía de usarlos. Entonces, si hacían todo esto, ¿por qué hoy distinguimos tan claramente entre filosofía y ciencia? ¿Cuándo se separaron? La separación es más tardía. Fueron Platón y sobre todo Aristóteles quienes empezaron a delimitar más claramente los campos. Empezaron las especializaciones. Aristóteles, por ejemplo, clasificó el saber, la física, ciencia de la naturaleza, las matemáticas y la filosofía primero o metafísica, el estudio del ser en cuanto ser, las causas últimas. Para los presocráticos, esta distinción no era tan rígida. Podríamos decir, por ejemplo, simplificando, la filosofía para ellos era el estudio del todo, del universo como una unidad ordenada, el cosmos, buscando las leyes generales, el lugar del hombre en él y cómo podemos conocerlo. Era la visión global. La ciencia, la protociencia, eran los estudios más específicos sobre aspectos de ese todo, los astros, los números, la materia, el cuerpo humano, pero sin perder de vista generalmente esa conexión con la totalidad. La hiperespecialización vino después. Quizá perdimos algo en el camino, ¿no creen? Esa visión de conjunto, por ejemplo. Ok, muy bien. Muy interesante la historia, pero ¿por qué debería ser importante hoy, en pleno siglo XXI? Porque el espíritu presocrático es más necesario que nunca. Primero, el pensamiento crítico. Ellos nos enseñaron a no aceptar la primera explicación que nos dan, sea un mito antiguo o una fake news de hoy. Nos enseñaron a preguntar por qué, a buscar evidencia, aunque la suya fuera racional, a cuestionar la autoridad. Eso es oro puro para navegar el mundo actual. Segundo, curiosidad radical. Tenían una curiosidad insaciable por todo, desde cómo funciona el universo hasta de qué estamos hechos. Esa capacidad de asombro y de hacer preguntas fundamentales es la base de cualquier aprendizaje y crecimiento personal. ¿Cuándo fue la última vez que te preguntaste algo realmente grande? Tercero, las conexiones entre saberes. Nos recuerdan que el conocimiento no está en compartimientos estancos. La física se toca con la filosofía, las matemáticas con la música, Pitágoras, por ejemplo, la biología con la ética. Ver las conexiones entre estas nos da una comprensión más rica y profunda.
En cuarto lugar, la humildad intelectual. Aunque audaces, muchos eran conscientes de los límites del conocimiento humano. La opinión reina sobre todo, decía Genófanes. Reconocer lo que no sabemos es el primer paso para aprender. Piénsalo. ¿Qué mitos modernos, creencias populares, dogmas incuestionados en tu entorno, en la sociedad, deberíamos empezar a cuestionar hoy con la misma valentía que los presocráticos cuestionaron a los dioses del Olimpo? Déjame tu reflexión en los comentarios. Me encantaría leerla. Así que la próxima vez que pienses en ciencia o filosofía, recuerda a estos gigantes, los presocráticos. No eran solo tipos con túnica soltando frases raras. Fueron los pioneros, los que encendieron la chispa de la razón occidental. Nos demostraron que la pregunta más poderosa es ¿por qué? Y que en la búsqueda de respuestas, sin importar cuán locas parezcan al principio, reside el motor del progreso humano. Ellos nos legaron la audacia de pensar por nosotros mismos, y eso, amigos míos, es un superpoder que todos podemos cultivar. Si este viaje al origen del pensamiento te voló la cabeza tanto como a mí, dale like al video, suscríbete para más filosofía que te hace pensar y comparte con alguien que necesite una dosis de autoridad presocrática. Y no olvides comentar tu mito moderno a cuestionar. Nos vemos en la próxima aventura filosófica. Hasta entonces, sigan preguntando.